Bueno, muy buenos días a todos y todas. El día de hoy vamos a hablar de suicidio y salud mental en las residencias médicas. Mi nombre es Daniel Vázquez, yo soy médico, soy residente de psiquiatría de la Universidad CES, en epidemiología. Es un tema que me ha interesado desde que estaba en el pregrado, entonces lo he ido moldeando y a partir pues, de todos los recientes sucesos, pues se ha presentado esta oportunidad para compartir un poco como de toda esta experiencia que yo tengo de esto. No pasa nada positivo, pero la idea de esta charla. Ahí me escuchas. Listo. Entonces, la idea es que hablemos un poco de los conceptos básicos sobre el suicidio. Vimos algunas cuantas cosas. Luego, una recomendación de salud mental en residentes. Esto como a grandes rasgos que es lo que deberíamos empezar a exigir o empezar a plantear. Unas preguntas incómodas que tenemos que resolver. Esto le interesa a todos, tanto de administrativos, docentes, hasta residentes y estudiantes. Y luego vamos a hablar sobre unas recomendaciones de cómo estructurar, cómo formar la resiliencia y primeros auxilios psicológicos. Entonces, finalmente, de los primeros conceptos, la pregunta grande es por qué estamos aquí hoy. Y uno diría, bueno, por esto, por Catalina, pues que a todos se nos hace familiar esta historia, pero la respuesta es que no, lastimosamente esta no es la razón. Y va haciendo más bien algo por este estilo, y es todo un flujo mediático, unos cuantos personajes de renombre que empezaron a darle vueltas al asunto. Y bueno, digamos que lastimosamente este no es el problema. Estamos mezclando dos problemas en uno solo y finalmente lo que terminamos haciendo es desviando la charla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos por un lado una situación de maltrato físico, maltrato verbal y acoso sexual, que es común en el gremio médico. Por otro lado, tenemos una situación de pobre salud mental y de suicidios que no es ajeno, que no es exclusivo del gremio médico, sino que es algo que está ocurriendo en todos los entornos, que hay unas condiciones inherentemente duras a la práctica médica y que tenemos poco tiempo, autocuidado y poca autonomía, que es más propio del personal en formación. ¿Y qué es lo que pasa cuando juntamos estos dos problemas y nos enfocamos en la Javeriana, en los nombres propios, y es que terminan apareciendo un montón de acusaciones por un lado, un montón de defensas por otro lado, que todo esto se origina desde experiencias individuales que finalmente no nos aportan a la construcción de nada positivo y que empiezan a ser expresadas como generalizaciones indebidas. Entonces empezamos a tachar a toda una institución por este tipo de cosas o a todo un gremio por este tipo de sucesos que aparecen de forma individual. Entonces, a grandes rasgos de estos dos problemas, vamos a usar primero el de la izquierda, algo muy grande, para que nos podamos enfocar sobre el de la derecha, que es el que me interesa el día de hoy, que es la parte de salud mental. El de la izquierda es qué pasa con la discusión alrededor del maltrato, y es que tenemos, esto es un continuo, y es que por aquí aparece que hay unas altas exigencias, que hay que hacer turnos, que hay que trasnochar, que se pueden sentir como maltrato, pero que no son inherentemente maltrato, ¿sí? Aquí tenemos algo que ya sí empieza a ser algo más personal, tenemos personas que generan situaciones graves, que requieren un acompañamiento cercano, que requieren unas medidas efectivas, y esto aquí ya trasciende a lo académico, y esto va más por la línea de lo ilegal. Entonces, estas situaciones que son absolutamente graves, pues no deberían ni siquiera estar en el panorama de la discusión. Esto para nadie es un secreto que es ilegal. Pero entonces, saliéndonos de acá, entramos a esta que es la línea difusa, que es lo que deberíamos empezar a poner sobre la mesa en términos de maltrato, y es
aparecen malos entendidos que están muy mediados por factores, por ejemplo, sociales, culturales, contextuales. Y la conclusión grande que yo quiero que tengamos con esta diapositiva es que siempre que hay alguien que se siente eh, vulnerado o victimizado, no necesariamente hay un culpable directo, no hay una persona a quien atacar, pero siempre hay alguien a quien acompañar. Es decir, si usted se siente atacado porque tiene unas altas exigencias académicas que son las inherentes al programa en el que usted está, pues necesita un acompañamiento de resiliencia, un acompañamiento de estrategias académicas, todo esto, pues que no necesariamente implica pues una sanción o un señalamiento. Entonces es muy importante que tengamos claro este continuo y que a cada una de las partes del continuo pues tengamos como unas estrategias específicas. Ahora, algunas consideraciones que se debe tener como en toda la construcción que se ha hecho en distintas instituciones, tanto pues de aquí de la ciudad como por fuera de otros países, es que siempre que hay una víctima hay algo por hacer, ¿sí? No necesariamente un presunto victimario. El proceso debe primero defender la integridad de la víctima y el presunto victimario, porque es que no solo es la persona que está denunciando, sino que es que también hay una persona que está siendo denunciada y tenemos que empezar desde el supuesto de inocencia. Hay que ser claros, ser imparciales, tener un proceso que esté preestablecido y que sea confidencial, porque muchas veces lo que pasa en el gremio médico y más aquí en Antioquia, los procesos que están establecidos para denunciar se saltan esto, y es que entonces la persona que termina siendo, que termina denunciando, por ejemplo, ¿no? Que una situación de acoso sexual, pues termina siendo expuesta frente a toda una facultad y tener un seguimiento. Importante es que una de las barreras para hablar es el miedo de las consecuencias negativas, incluyendo la exclusión gremial. Entonces aquí el rol del gremio es muy importante. Esto va más allá de un abogado, esto va más allá de una facultad de medicina, y es que específicamente en las residencias médico-quirúrgicas, pues no es para nadie un mito, pues, esto no es oculto, el hecho de que hay oleaje que finalmente termina siendo o termina generando unos entornos contraproducentes. Entonces retomemos ya a lo que nos interesa para el día de hoy, y es ¿por qué creen que las personas se suicidan o se quieren suicidar? Es la primera pregunta que quiero que nos hagamos. Y les traigo estas imágenes porque es que uno dice, no, la gente se suicida por enfermedad mental, no necesariamente. La gente se suicida porque, por ejemplo, tiene una convicción cultural, religiosa. Entonces aquí les traigo el ejemplo de los kamikaze, de esta, no me acuerdo cómo se llaman los que se autoflagelan o los que se, la muerte por honor japonesa, no me acuerdo cómo se llaman estos. Y les traigo aquí la eutanasia o la muerte médicamente asistida, que si la contextualizamos desde este punto de vista, no está tan lejos de lo que nosotros queremos conversar. Pero la otra pregunta que les quiero hacer es, ¿qué hace que las personas no se suiciden? Porque nosotros decimos, bueno, pues, hombre, las residencias médicas siempre han sido muy duras, y entonces no falta el que dice, antes la gente no se mataba por eso. La pregunta es qué es lo que está pasando o qué es lo que hace que unos sí y otros no, o para unos sea más difícil que para otros. Entonces yo aquí les traigo una analogía que se la copió un profesor, y es, imagínense, cuando ocurrió el suceso de las Torres Gemelas, hay muchos videos de personas que estaban en la parte de arriba de las Torres Gemelas que saltaban al vacío antes de que el edificio se diera. Traten como de ponerse en esa situación. Ustedes están en los pisos altos, acaba de chocar un avión, hay una estructura inestable, hay un incendio, no puedo bajar, sé que esto se va a derrumbar. ¿Yo qué hago? Me quedo quieto, trato de pasar por el incendio a ver si logro suerte, o salto por el vacío. Y entonces aquí, esta forma de conceptualizar el suicidio finalmente lo que hace es que las personas, cuando tenemos una situación altamente estresante, como es un incendio que está en las escaleras que no me permite salir y evacuar, buscamos salidas. Pero como estamos altamente estresados, pues toda nuestra función ejecutiva, todo ese prefrontal empieza a fallar y se cierra el panorama. Entonces aparecen las visiones dicotómicas, aparece el blanco o negro, aparece qué opciones tengo, sí o no, y no aparecen los puntos grises. Entonces las personas dicen, yo no me quiero morir así, prefiero morirme de otra manera.
pero también dicen, yo no quiero vivir así, prefiero morirme antes que vivir así. Y muchas veces no es que no haya salida, sino que la situación altamente estresante, la poca capacidad de afrontamiento de esa situación por resiliencia, por herramientas psicológicas, por otro montón de factores personales, pues digamos que no permiten encontrar esa otra salida. Entonces, eso no es simplemente decir, pues buscar culpables y señalar y decir, no, es que las situaciones están muy duras, hay situaciones que tienen que ser cambiadas, sí, pero también hay situaciones desde lo personal que tienen que ser intervenidas y que tienen que haber un acompañamiento específico. Y es precisamente para buscar esto, para decirle a las personas que en esas vidas que están llevando, que pareciera que no hay salida, que no hay otra opción, pues, ¿qué más podríamos hacer? La tercera pregunta es que todo suicidio es prevenible y la respuesta de una les digo es que no. Yo sé que la Asociación Colombiana de Psiquiatría ha hecho un esfuerzo muy importante por lanzar esta campaña y esta campaña tiene una utilidad y es desmitificar el hablar del suicidio. Y eso, pues, en ese orden de ideas es muy útil, pero cuando ya nos vamos al extremo de cuando hay un suicidio, cuando hay una persona que se quiere suicidar específicamente, decir que todo suicidio se puede prevenir es contraproducente en el sentido en que le estamos diciendo a los familiares de las personas que se suicidan, por ejemplo. Le estamos atribuyendo una carga grandísima frente a tal vez no hice lo que tenía que hacer, tal vez no pregunté lo que tenía que preguntar, y realmente es que eh, todo suicidio no es prevenible. Por ejemplo, les pongo acá, ¿es el suicidio el peor desenlace? Porque una de las opciones es, bueno, yo tengo un paciente, por ejemplo, pues nosotros en psiquiatría que los vemos casi todos los días, que se quiere suicidar, entonces yo para que no se suicide lo amarro a la mesa. Eso es una buena forma de hacer que no se suicide. En otra época teníamos la religión más presente que la gente decía, yo no me suicido porque no me quiero ir para el infierno, por nada más. En este orden de ideas, la pregunta de si el suicidio es el peor desenlace es, ¿será que es el suicidio o será que hay formas de vivir que son peores que la muerte misma? Entonces, esto lo traigo porque nos replanteamos muchas veces sobre lo que está pasando y que la gente se decide morir, pero lo que nos deberíamos replantear es la gente cómo está viviendo, qué estamos haciendo para que la gente viva de una forma tan indeseable o cómo estamos acompañando sus procesos. Entonces, las recomendaciones de salud mental en residentes específicamente, esto es algo muy grande. A partir de esto, pues digamos que sale otra charla con recomendaciones específicas para la construcción de entornos saludables, pero como esta charla, la idea es que sea como desde lo individual, simplemente me voy a enfocar en esta diapositiva y es, primero, porque considero, desde lo que he revisado, desde lo que he vivido, desde lo que he aportado pues como en las relaciones con este tipo de temas, vale la pena poner la lupa en los médicos y en los residentes. Primero, y es que suelen llevar en la maleta. ¿Qué pasa con alguien que decide estudiar medicina? ¿Qué pasa con alguien que decide hacer una residencia? Y es que hay unos altos niveles de autoexigencia que frecuentemente esos altos niveles de autoexigencia son como el factor de vulnerabilidad para caer en esa percepción de insuficiencia. Hay unas altas expectativas sociales y familiares, hay unas altas proyecciones sobre satisfacción personal y todo esto pues finalmente lleva a unos frecuentes sacrificios de vida familiar, de vida personal, de hobbies, de un montón de cosas que todos hemos en mayor o menor medida vivido, que llevan pues a todos estos factores de vulnerabilidad. Entonces todo esto se convierte en un impulso para primero aguantar y segundo también en un talón de Aquiles, y es qué tan duro es para un residente que tiene todo esto, por ejemplo, en la maleta, cuando le dicen puras cosas negativas sobre, ve, no servís para nada. Hombre, tiene resiliencia y le dicen no servís para nada y uno sabe, no, es que el doctor habla así, no sé qué, pues, lo deja pasar fácilmente. Pero ojo que es que está pasando esto y es que cada que hay un mensaje depende del emisor, pero también depende del receptor, el mensaje que llega. Ahora, ¿qué situaciones acompañan a la residencia? Y es una posición de subordinación y de vulnerabilidad, muchas veces después de haber pasado unos años ejerciendo la práctica médica, en donde ya pues, la cosa cambia mucho. Poco tiempo disponible para el crecimiento personal, hay una disminución en ingresos económicos, eso también pues afecta en términos del estilo de vida, mayores responsabilidades en un núcleo familiar que para en la que se suele hacer aquí en Antioquia, pues ya es un núcleo familiar más envejecido, hay unos gastos, unas responsabilidades extras en el sostenimiento,
hay un agotamiento físico y emocional de residentes y de docentes también, y es muy importante que tengamos en cuenta esto porque es que cuando la gente tiene ese agotamiento, tiene un cansancio emocional, aparecen cosas como el cinismo y aparece una percepción de ser inefectivo. Entonces no solo es un residente o un estudiante inefectivo, sino que también es un docente inefectivo que lleva pues a unos entornos de mayor, puede ser hostilidad, vulnerabilidad, etc. ¿Te costó? Que no pasa. Esa es la parte que yo les decía que es otra charla. Voy a saltarme esto. Y vamos específicamente a esta diapositiva. Esta diapositiva, este artículo me parece muy interesante porque dice algo que nosotros no acostumbramos a hablar, y es que cada etapa de la práctica médica requiere un acompañamiento específico. Entonces, cuando están en la escuela de medicina, pues se debe promover el desarrollo de habilidades de afrontamiento, y es porque estamos en un entorno que es inherentemente difícil y a nadie lo prepara para estudiar medicina. Luego, cuando hay unos médicos, pues cuando se es médico recién graduado, pues ese entrenamiento bueno, voy a salir a la vida profesional, voy a estar en unos entornos que son altamente demandantes, que son muy desgastantes, que generan poca satisfacción personal porque hay poca gratificación desde lo emocional, desde lo económico muchas veces también, desde el sistema de salud no hay los recursos suficientes para ejercer la medicina de la que nosotros nos formamos. Para los médicos ya más senior, pues se recomienda entonces esa supervisión en entrenamiento de salud mental. Y finalmente la retirada, y es cuántos médicos conocen ustedes que no son capaces de retirarse o que se demencian cuando se retiran o se les estalla la pepa y se enloquecen cuando se retiran porque no sabemos hacer nada distinto a ejercer la medicina. Entonces, esto lo que nos dice es que el acompañamiento en salud mental es necesario a lo largo de toda la vida profesional, y que nosotros como médicos pues tenemos unas situaciones, unas condiciones específicas que nos hacen más o menos vulnerable, pero que se tienen que considerar de forma aislada al resto. Entonces ahora hay unas preguntas incómodas que yo les quiero hacer para ustedes como docentes o como residentes o como estudiantes. Y la primera pregunta es, ¿cualquiera puede ser médico? ¿O es que vamos a decir que si usted no tiene X o Y habilidad no puede ser médico porque tiene una mayor vulnerabilidad para, por ejemplo, no aguantar la carga académica o en términos de salud mental? Y esto es muy delicado porque finalmente, pues yo no tengo la respuesta a esto, pero estamos hablando de que vamos a excluir personas por cosas que no han pasado, pero también a favor de quién. Cualquiera puede ser cirujano, o qué se necesita para ser cirujano. Entonces, por ejemplo, si usted tiene a alguien, alguno de sus coRs, que tiene un trastorno un diagnóstico de trastorno afectivo bipolar, el psiquiatra, la primera recomendación que le va a hacer es que no puede hacer noches, porque en la mayoría de los casos la alteración del sueño se asocia con altas tasas pues, de recaída en la sintomatología. Entonces, si su coR no puede hacer noches, ¿qué va a pasar con el programa? Porque hay un servicio que se tiene que suplir. Entonces, los otros coRs van a trabajar más, a hacer más noches a favor de eso. ¿Estamos dispuestos a aceptar eso? Estamos dispuestos a que si estoy en un episodio depresivo, que a cualquiera le puede dar, pues me incapacito una semana y me toca repetir la rotación después y no me puedo graduar con mis compañeros, porque también tenemos que entender que bueno, les digo, ha habido muchos casos, varios casos, en los que por salud mental las personas pues, se quejan, los docentes les dicen que se incapaciten y el problema es el del docente. Y pues digamos que poniendo esto sobre la mesa, y si tratamos la enfermedad mental como una enfermedad cualquiera, pues no tendría sentido sentirse mal por esto, pero son consecuencias que tendríamos que asumir. Lo otro es que la prevalencia de trastornos mentales en médicos y con respecto a los otros grupos de trabajadores, pues
es menor, pues, diferente a lo que nosotros creeríamos, y eso pues se ha asociado por muchas cosas, por una resiliencia, por una mayor como pues un mayor constructo académico que permite tener unas prácticas de cuidado. Así no seamos buenos en el autocuidado, por lo menos sí sabemos cuándo consultar rápidamente a un servicio. Ahora, habiendo hecho esas preguntas, el segundo objetivo de la charla grande es explicarles un poco sobre qué es la resiliencia en este aspecto y los primeros auxilios psicológicos, porque finalmente hay unas medidas que pueden ser institucionales, que esas medidas institucionales pues no nos competen a todos en este momento, pero hay unas medidas individuales y es que la mejor persona para acompañar el proceso de otro pues es su par. Entonces la idea es que darles unas bases de en qué consiste esto. Esta es la fuente donde construyo pues como esto que les voy a presentar. Lo primero que hay que saber, y ustedes pues lo saben también muy bien, es que el estrés no es malo. Hay tres tipos de estrés bajo la lógica de los primeros auxilios psicológicos: es el estrés físico, el estrés emocional y el estrés espiritual. El estrés físico se manifiesta con fatiga, con enfermedad, por ejemplo, con la bancarrota desde lo económico o falencias de herramientas para afrontar los estresores. El estrés espiritual, con percibir la vida sin sentido, fuera de control, impredecible, es decir, perder el control de la vida. Y el estrés emocional, sentirse vulnerable, aislado, menospreciado y abandonado. Y esto es como cuando uno va al gimnasio, y si usted llega al gimnasio de primerazo y empieza a cargar alto peso, pues lo que va a hacer es que se va a lesionar. Entonces, depende de la intensidad, la duración, la frecuencia y la capacidad previa del estímulo para uno construir la fuerza, no solo la fuerza física, sino la fuerza emocional y la fuerza de lo que llamamos espiritual, que no es sinónimo de religión, sino que hay otras formas de cultivar la espiritualidad. Entonces, ¿cómo hacemos para fortalecer eso? El físico, pues, usar y obtener cosas mediante la exposición. Entonces, aquí hablan de descanso y digestión, porque dormir al menos 6 horas, no dormir más de 9 o 10 horas, y una buena alimentación, pues van a ser muy importantes en términos de tenemos que tener un sustrato biológico para construir esto. Luego el espiritual, entonces, para evitar ser egoísta y sobrevivir, que es como la estrategia de huida en estos momentos, pues hay que pausar y planear, y es decir, venga, yo no sé qué hacer, me estoy sintiendo así. Primero hay que reconocer cómo me estoy sintiendo, y segundo, ¿qué vamos a hacer? Y hay que tener un plan establecido. Y desde la emocional, entonces, fortalecer pensamientos y sentimientos interactuando con otras personas y potenciando las habilidades de regular emociones y pensar con claridad. Entonces, ¿esto como para qué? Primero, porque la resiliencia se ha visto, pues se sabe que se puede enseñar. Segundo, porque funciona. Y tercero, porque aumenta cuando se enseña ese tipo de cosas. También un fenómeno de bola de nieve. Entonces, ¿cómo construir la resiliencia física? Lo que yo les decía, alimentación y sueño, y adicionalmente tenemos unos atajos de esa relación mente-cuerpo que fortalecen la respuesta de recuperación, que son estos 4 que yo les pongo acá. La respiración diafragmática, que consiste en tener los hombros relajados. Usualmente cuando uno le dice respiren profundo, lo primero que hace es sube los hombros y tensiona todos los intercostales. Entonces, relaje los intercostales, relaje los hombros y inhale con el abdomen. Eso lo que hace es que trata de oxigenar mucho más el cuerpo, y también hay un fenómeno psicológico pues como de parada. Respiración 4-7-8 es inhala en 4 segundos, sostiene por 7 segundos, bota en 8 segundos. Cuando las personas son muy ansiosas, pues planteamos hacer igual, por ejemplo, 5-5-5. La respiración en rollo es una variación de esa respiración diafragmática, y es que primero inhalo desde el abdomen y después invierto como la relación entre el tórax y el abdomen. Y las estrategias de grounding o puesta en tierra, que ya te las voy a compartir, que son para mí las más útiles para acompañar a alguien. Entonces, esta técnica del abrazo de la mariposa, no la voy a poner por términos por tiempo, pero se las voy a explicar rápidamente. Esta técnica surgió de un médico internista norteamericano. Tiene todo su sustrato fisiológico para explicar cómo una respiración consciente, de forma pues con diafragma, con la regulación en tiempos, con las dos manos cruzadas,
en cada uno de los hombros y mientras hace la respiración, haciendo un estímulo alternante de lado a lado con los brazos cruzados, eso digamos que a nivel cerebral tiene un efecto muy relevante en términos de estoy estimulando el cerebro de un lado, por ejemplo el hemisferio derecho, para que me genere una sensación táctil en el hemisferio izquierdo. Entonces eso pues ayuda al control o la regulación interna de las emociones. La técnica de 5, 4, 3, 2, 1 es, venga, paremos, acuérdense parar y planear, aquí paremos. Primero, 5 cosas que veo a mi alrededor, que hay, o que me acuerdo que hay, por ejemplo, si ya sabe, pues yo les diría, ciérrame los ojos y dime 5 cosas que había cuando entraste. Hay unas sillas, unos cuadros, una lámpara, así de sencillo, o 5 cosas azules, que las busquen. Eso no pretende tener una respuesta correcta, sino que pretende hacer una estrategia de distracción cerebral. 4 sensaciones que esté teniendo. 3 sonidos específicos que estén ocurriendo en ese momento. 2 olores que haya tenido en ese momento. Y una percepción interna o una emoción. Esto ayuda a identificar esos estados emocionales internos que lo que hace es recuperar el control propio de las personas. La respiración diafragmática, puedo pues dejar estos videos, la relajación muscular progresiva, y es que yo no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando uno está muy estresado, se tensa sin darse cuenta y aparecen los espasmos y aparecen los dolores en general, y esto lo que hace es respirar, parar y tensionar los músculos de una forma ordenada. Entonces, por ejemplo, de abajo hacia arriba. Entonces, primero tensiono las piernas 5 segundos, las suelto y cuando yo tensiono los músculos voluntariamente y luego los destensiono, le estoy diciendo a mi cuerpo cómo se siente esa parte del cuerpo pues relajada o destensionada. Entonces eso hace que se tenga pues como una mayor percepción corporal. ¿Cómo construir el fortalecimiento emocional? Entonces, lo que yo les decía, no depende del estímulo, sino de la intensidad del estímulo y de la frecuencia del estímulo. Entonces, hay que tener estresores sociales con personas seguras. Es que las personas, o sea, todos tenemos que aprender a exponernos a situaciones estresantes de distintos tipos de situaciones y eso tal vez se han dado cuenta que pasa mucho con los niños hoy en día y es que ya los padres quieren proteger a los niños tanto que no quieren que se sometan a ninguna situación estresante y no aprenden esto. Esto es en la vida, digamos que general, pero cuando uno ya llega a una escuela de medicina, pues todos los estresores aumentan. Entonces, cualquiera es susceptible de caer pues en esto y poderse como enfrentar a estas situaciones altamente estresantes de una forma más controlada, tranquila, acompañada, pues va a tener todos estos beneficios de construcción de fortalecimiento. Les dejo pues como los videitos por si alguien lo quiere ver. Y la resiliencia espiritual, entonces es separar y planear. Y es que aquí los ejercicios de mindfulness, contemplación y gratificación, lo que permiten hacer es tener una mirada global de la vida. Y es que lo que se ha visto es que las personas por vivir por impulso, por hacer lo que toca y ya, por no darnos esa oportunidad de tomar decisiones y tomar, entre comillas, las riendas de la vida, caemos en esa visión en túnel. Y finalmente definir cuáles son mis prioridades y por qué hago esto es lo que nos permite salir de eso. Ahora, primeros auxilios psicológicos. ¿Esto para qué sirve? Digamos que lo primero es, hay que satisfacer las necesidades básicas. Lo que yo les decía, lo más importante es de saber esto es poder reconocer y poder saber cómo acompañar a un colega que está en una situación altamente pues estresante, traumática o emocionalmente difícil. La idea es satisfacer necesidades básicas, estabilizar reacciones psicológicas agudas, mitigar estrés y la disfunción aguda para fomentar la recuperación, potenciar mecanismos naturales de afrontamiento y de resiliencia y facilitar una atención continua con cuidados de alto nivel si son necesarios. Es decir, esto es para todo el mundo. Esto no es ni de médicos, ni de psicólogos, ni de psiquiatras, eso lo debería saber todo el mundo, así como todo el mundo debería saber RCP básico. Entonces, lo primero es decirle a la persona a la que uno está acompañando.
No estoy aquí para solucionar lo que ocurrió ni para hacerte sentir mejor. Entonces, lo primero, mantenerse dentro de las limitaciones. Si yo no soy un personal entrenado en salud mental, no me voy a poner a escarbar cosas que no sé resolver, que no sé acompañar. No presionar para hablar. A veces estar ahí simplemente es suficiente. Sentirse acompañado, sentirse que si algo va a pasar, si algo malo pasa, pues no estoy solo. No poner las etiquetas, porque es que si uno no sabe qué hacer con las etiquetas, si yo no sé qué hacer con ese trastorno afectivo bipolar, sin ese trastorno límite de la personalidad, sin eso, pues es mejor no encasillarlo ahí, simplemente individualizar. Y al frente mío tengo a una persona que tiene estas características en términos de está hiperventilando, o está llorando, o está temblando de la ansiedad, y yo simplemente acompaño y evalúo la situación. No, la idea no es buscar que el otro se sienta mejor. Finalmente, si se está sintiendo mal y si yo no puedo mejorar su situación, pues tiene razones para sentirse mal. Lo que sí pretende hacer es acompañar ese sentimiento pues, de negativo y devolver la sensación de control. Entonces, en este orden de ideas hay que evitar los deberías, que nos encanta tanto nosotros culturalmente. Hay que invitar y preguntar todo, no es venga yo lo llevo a la enfermería, venga yo lo llevo a urgencias, es quisieras ir o consideras que podríamos ir o quisieras que te acompañe a considerar la diversidad, es que todos pues digamos que tenemos formas distintas de presentarnos ante este tipo de situaciones y lo más importante es escuchar. Entonces nunca, pero nunca usar clichés, nunca salir con refranes que nos gusta tanto, evitar esos deberías, considerar que se entiende el dolor del otro porque nadie realmente lo puede entender, recordar lo que está bien. Puede que uno tenga muchas cosas buenas, pero por tener cosas buenas no significa que deja de tener cosas malas, pasa mucho. Y presionar a superarlo, finalmente cada uno tiene su proceso. Lo que hay que hacer es que ese proceso pueda ser llevadero. Recomendaciones, entonces primero hay que mantener la calma, hay que mantener la cortesía y si usted es de las personas que, por ejemplo, los otros con ansiedad le generan mucho malestar, pues busque a alguien que pueda afrontar la situación y entienda que su limitación más grande es que no puede lidiar con eso porque hay personas que me dicen claramente, no, es que yo la veo ahí llorando y me dan ganas como de pegar una cacheta de decirle que le meta ganitas. Hombre, sí, pues entonces usted sepa que usted no debería estar ahí metido, más bien consiga a alguien que lo pueda hacer. Y hacer una conexión compasiva, sincera, intrusiva. Ahora, antes de intervenir, primero observar, y toda esta teoría viene pues de situaciones de trauma, pero por fuera de instituciones de salud, más que todo pues como de, de desastres naturales. Entonces lo primero es, los sobrevivientes tienen reacciones fuertes, porque no todos los sobrevivientes tienen reacciones fuertes. Se están cuidando entre sí, puedo ayudar sin interrumpir. Y es como cuando a uno lo forman en primeros auxilios psicológicos y primeros auxilios y le dicen, lo primero es conseguir a alguien que mantenga a todo el mundo lejos, porque si no todos van a estar ahí mirando al caído encima y van a estar estorbando. Entonces, primero, ¿quién necesita ayuda? Porque a veces el que menos la pide o el que está más callado o más alejado es el que más la necesita, no necesariamente el que está gritando por ayuda. ¿Qué tipo de ayuda necesita? Hay un tiempo para cada cosa y cada lugar y entonces, ¿qué es lo que yo necesito agudamente? Ya todo lo otro, pues que lo haga alguien que sepa. ¿Qué tiene impacto de lo que yo sé hacer o de lo que puedo hacer y qué recurso humano tengo, con quién tengo para trabajar en ese momento? La seguridad física, entonces asegurar un lugar seguro para la intervención, de ahí pues invitar a un lugar donde haya menos distracciones, si necesito pues como a alguien para garantizar esa seguridad, pues también buscarlo, y también obviamente las necesidades médicas, pues que no me voy a detener ahí. El contacto inicial, y esto es para mí es clave. Usualmente la respuesta es si me encuentro a alguien en un ascensor es hola, ¿cómo estás? Y uno le dice bien. Pero realmente lo que uno puede estar pensando es estoy horrible, me quiero matar, pues trabajo de shit, y más ahora pues que me lo encuentro usted con esa estúpida corbata. Y no decimos esto y realmente nadie está preparado para que se encuentre alguien en un ascensor y le pregunte cómo está y se ponga a llorar y le cuente que su vida es horrible. Entonces, la invitación es a no hacer preguntas que no queremos saber las respuestas y pues lo que dicen aquí es que bien es bastante inseguro emocionalmente neurótico. Entonces, eso es como algo importante. Entonces, en el contacto inicial, primero, ayudar a recobrar ese control.
La pregunta clave aquí es, ¿qué es lo que más necesitas en este momento? Y decirlo así de enfático le ayuda a la otra persona que está con esa visión en túnel, entender o poder parar y priorizar qué es lo que está pasando y qué es lo que necesita. Ve, estoy muy mal porque me acaban de echar de la rotación, yo no sé si voy a ser capaz. En este momento lo que usted necesita es estar tranquilo y tomar agua. No necesariamente ganar la rotación porque le faltan todavía 20 días para eso. Entonces, ¿qué es lo que más necesitas en este momento? Luego miramos el resto. ¿Qué es lo que es más difícil en este momento? Y si dice que no, pues respeta la decisión, pero has de saber que estás disponible para, pues, si cambia de parecer. La seguridad emocional. Entonces, primero hay que garantizar esa confidencialidad. Y esto es muy importante. Y lo pongo en rojo y en amarillo porque nuestros procesos institucionales fallan en esto. Y es que si ustedes ven las rutas de atención de primeros auxilios psicológicos, pasan como por 5 o 6 personas o 5 o 6 números antes de resolver de alguna manera. Además, pues sin contar con todo el tiempo que eso tarda. Entonces, si está mal, llama al portero. El portero llama a los de la brigada. Los de la brigada llaman al 123 si está muy mal y se quiere matar, o llaman a un familiar para que lo acompañe a urgencias. Entonces, pues digamos que primero le quitan el control a la persona y segundo, es absolutamente tedioso y poco confidencial. Promover la confianza, supremamente importante, fomentar apoyo social y orientar pues, a estar en el presente, lo que yo les digo. Si usted está mal en este momento por algo que pasó, por algo que va a pasar o por algo que le preocupa, está bien, hay muchas cosas para hacer, pero en este momento no es finalmente lo que hay que hacer, es qué hago para que usted no esté tan mal. Frente a la seguridad espiritual, entonces, responder a los valores, creencias, pensamientos y sentimientos, no imponer lo que sirve. Esto es muy común aquí en Antioquia con nuestra, pues, que somos tan católicos, de recomendar, pues, desde nuestro punto de vista. Entonces, decirle al Espíritu Santo para que lo acompañe. Hombre, si usted no cree en el Espíritu Santo, pues no le recomiende eso porque pues, no es precisamente lo que necesita. Hay que ser amable, pero no hay que hablar bonito. ¿Sí? Hay que decir las cosas como son, decirlas bien, pero como son. Entonces, en resumen, para todo esto hay que ser sensible, respetar las creencias, valores y necesidades del otro para asumir ese rol de compasión más que de guía. Y aquí es importante que tengan en cuenta que la vida de quien ayuda pues no es buena, necesita reconocimiento más que reafirmación. Luego sigue la estabilización, entonces solo saber que a alguien le importa o que alguien está ahí, eso, solo con eso pues ayuda un poco por lo menos. Hacerle preguntas como quisiera hacer algunos ejercicios de respiración y compartir eso que les mostré ahorita. ¿Quieres caminar conmigo? A veces simplemente caminar ayuda a despejar la mente. ¿Qué necesitas? ¿Qué ocurre? ¿Quisieras ayuda con algo? Estar a disposición del otro. Si el otro no quiere nada, pues bueno, cualquier cosa, aquí estoy. Evitar dar la información básica ya y explicar a detalles luego, por lo que yo les digo, no, mejor dicho, saber qué información necesito y todo lo otro no me interesa, porque no sé qué hacer con esa información. Las respuestas a por qué y cómo requieren un mayor entrenamiento. Técnicas de escucha activa, entonces hacer preguntas abiertas es la recomendación grande y es que decir sí o no muchas veces, pues a todos nos ha pasado que nos hacen preguntas cerradas, uno dice sí, no, no, sí, sí, y después no se acuerdan ni siquiera qué respondió. Entonces, me quisieras contar más sobre eso, cómo fue eso para ti, qué es lo que te golpea o lo que te afecta más, qué necesitas en este momento, cómo harías eso, una pregunta a la vez y soy muy enfático en una pregunta a la vez porque nosotros vivimos a 1000 por hora y nos da muy duro alguien que está tan colapsado que no sabe qué decir. Entonces, simplemente hacer la pregunta. Usualmente escuchan las personas a las que uno les dice y si no ha respondido no es porque no haya escuchado, sino porque no sabe qué responder. Entonces, dele tiempo. Repite la información clave y esto es puramente importante porque en los entornos de trauma, pues es difícil, pues mejor dicho, hay mucho cortisol, ese hipocampo está colapsado y la información no se queda, entonces hay que repetirlo clave. Parece que lo que me dices es esto, parece que tú estás de esta forma, para saber si realmente estoy entendiendo lo que me está diciendo. Y manifiesta cuando no entiendes y pide aclaraciones. Hay que reconocer las emociones, es decir, no es de extrañar que te sientas así, pues cualquier persona en tu situación se podría sentir así, o veo que estás de esta manera, o parece que te sientes de esta manera. Normalizar las reacciones, y es que lo primero que pasa, y más en nuestros niveles de autoexigencia, es
no, es que me van a rechazar porque es que yo soy la persona que se queja o van a creer que no soy capaz con la carga académica, entonces hay que normalizar las reacciones y es, hombre, todos hemos pasado por ahí o a cualquiera le podría pasar o he oído que eso le pasa a otras personas, muchas personas también se sienten así y pues parafrasear o resumir pensamientos y emociones para poder pues, como consolidar el mensaje. Ahora, señales de estrés físico, lo que yo les decía ahorita, no todo el que pide ayuda es el que más la necesita. Craving de carbohidratos. Eh, por eso es que uno cuando entra a la residencia, por lo menos en mi caso, sube de peso, otros les pasa lo contrario, aparecen problemas gastrointestinales, entonces deciden no comer. Aparece la ansiedad, dolores de cabeza, fatiga, baja energía, hiperactividad, conductas de búsqueda de adrenalina, entonces en ese orden de ideas, pues eh, empiezan a manejar a todo taco, en palabras simples empiezan a buscar razones o formas de recordar que están vivos, aumento de consumo o uso de sustancias como drogas, alcohol y cigarrillo y alteraciones del sueño. Aparecen señales de estrés social o mental y es como, ¿será que esto es realmente lo que está ocurriendo? Parece como esa percepción como de despersonalización, de negación, de decir yo estoy bien, así todos alrededor se vea mal, estar irritable, enojado, frustrado, aislado, malhumorado, tener desconfianza, suspicacia. Entonces, claro, si usted está colapsado con la carga académica y un profesor le hace un comentario neutro, pues lo más probable es que lo tome de una forma negativa y empiece a decir, no, es que ese profesor me tiene la mala porque por esto, por esto, por esto. Es más que no es solo, no es un asunto de un solo lado, es un asunto que hay que acompañar en los dos lados, también un profesor, hombre. Los docentes tienen vida por fuera del hospital y si usted tiene una situación familiar o si usted está cansado de trabajar pues 48 horas seguidas, pues también va a caer en este paquete. Aparece la mentalidad de lo binario, nosotros y ellos, entonces aparecen rivalidades que no tienen por qué estar ahí, dificultades de memoria y de concentración y búsqueda de información, control, rumor o conspiración, pues asociado como a todo lo que ocurre. Señales de estrés espiritual, entonces aparece esa pérdida de perspectiva, aparece la visión en túnel y es, no es que yo solo puedo hacer esto o no veo otra opción. Se acaban las opciones y empiezan a aparecer como aparece la pérdida de control. Aparece la acumulación, alteraciones del sentido temporal, cambios o lapsus en los estándares morales o éticos de cada persona y dificultad con el propósito y el sentido de la vida personal, de la vida individual. Entonces, todo esto ya hacia el final de la charla, lo grande es que ustedes son su mejor apoyo, ustedes colegas, ustedes coRs, ustedes cointernos pues, o estudiantes, eh, finalmente son los que saben qué es lo que está viviendo el otro en ese entorno y son como que la mejor herramienta en un primer contacto. Lo que yo les digo, si ustedes no se sienten capaces de acompañar este tipo de procesos, pues por lo menos identifiquen y busquen a alguien que lo pueda hacer. Es frecuente un vínculo especial entre sobrevivientes a un trauma y esto pues la empatía no requiere comprensión, pero sí quien entiende ese trauma, pues finalmente hace que todo sea un poco más especial en ese vínculo. Somos más interdependientes que dependientes. Entonces, tener una conexión genuina con otros permite disminuir el miedo por la salud física. En ese orden de ideas, pues ayudar a otros va a reafirmar el sentido de capacidad de suficiencia de las mismas personas que están viviendo eso. Aceptarse a sí mismo y a los otros tal y como son, pues va a disminuir también culpas y la autocrítica. Y es que si yo acepto al otro, pues no voy a estar pensando que el otro me está criticando o está juzgándome. Entonces, entender como eso para ambos sentidos, conocer que hay otros pasando por situaciones similares, reafirmar lo que se ha vivido y los grupos pueden resolver problemas y ofrecer pues, oportunidades, entonces también hay estrategias, incluso hay estrategias en entornos clínicos específicamente para atención o acompañamiento en grupos. Es importante dejar clara la posibilidad de no hablar al respecto y es que no tengo idea de qué hacer en este momento, pero permíteme acompañarte y hazme saber cualquier cosa en la que yo te pueda ayudar. Y frente a la pregunta de cuándo remitir de inmediato, y aquí les retomo es, ojo con quitar ese sentido de control, y es que si yo te veo muy mal,
y yo te digo, voy a llamar al 123 ya para que vengan a una ambulancia, te recojan y te lleven, lo que estoy haciendo es quitando nuevamente el sentido de control y esto puede empeorar todo. Entonces, eh, finalmente, a quién le vamos a proponer este acompañamiento ya pues como más estructurado, de ir a un servicio de urgencias o de ir a un servicio de psicología o de psiquiatría? Aquellos que tienen un empeoramiento rápido del estado emocional, cualquier caso con sospecha de abuso, necesidad de medicación para estabilizar, o sea, que hay una respuesta insuficiente con las estrategias que les comenté ahorita, y dificultades de afrontamiento luego de mucho tiempo. Y finalmente, cualquiera que así lo solicite debe tener la disponibilidad. Y desde las instituciones esto es supremamente importante, y es que las instituciones, por lo menos como medida de acompañamiento, deberían tener una posibilidad de alguien que pueda responder rápidamente a estas solicitudes. Les dejo este pequeño apartado de Winnie Pooh y les pregunto de pronto qué preguntas tienen. Bueno, con preguntas, entonces, Carla, y muchas gracias pues, por la invitación y la asistencia. Muchas gracias.